Nuestra esperanza es firme. En nuestro idioma, la palabra esperanza se refiere al estado del ánimo en el cual lo que deseamos se nos presenta como algo posible. Esperanza también significa aguardar o tener la expectativa, con poco fundamento, de que se conseguirá lo deseado o pretendido. Recuerde, esto es lo que esperanza significa en nuestro idioma. Por ejemplo, decimos, espero que el domingo no llueva. No hay un fundamento absoluto para declarar que el domingo no va a llover, ni siquiera de parte del servicio meteorológico, porque los servicios meteorológicos, en realidad la ciencia meteorología, trabaja combinando la ciencia con un sistema de probabilidades estadísticas. Otras expresiones similares serían espero llegar a tiempo, espero que no me duela, espero alcanzar mis metas, etc. Así que en el uso normal de nuestro idioma se deteriora la robustez que tiene, la solidez que tiene, la constancia e inflexibilidad de un vocablo bíblico de la más grande y profunda robustez y firmeza. Nuestra esperanza es firme. Hechos capítulo 27, por favor. Así es que en nuestro idioma, de distintas maneras, la palabra esperanza no otorga certeza de que algo vaya a ocurrir, lo que sea o que ocurra, lo que sea que esperemos. Pero no es así en la palabra de Dios, que es lo que nosotros estudiamos, a lo que nosotros nos dedicamos. En esa maravillosa palabra de Dios que es tan confiable, cuando se hace referencia a la esperanza, significa la promesa hecha por Dios a Abraham. En ese caso es utilizada con exactitud matemática y precisión científica. Esta esperanza siempre se refiere a la expectativa de recibir de parte de Dios el bien futuro de la vida por siempre para sus santos sobre la tierra. Cuerpos perfectos, mucha y sana comida, paz y justicia al grado más absoluto, gozo inconmensurable, trabajo satisfactorio, sin guerras, sin correr peligros de las fieras ni de los elementos. Todo esto compartiremos con nuestro Padre, nuestro Señor, nuestros ángeles y nuestros hermanos por siempre. Por eso, nunca deberíamos confundir los términos, ya que en nuestro lenguaje cotidiano, aquello por lo que esperamos tiene alguna probabilidad de no suceder. En ocasiones en la misma Biblia se usa la palabra esperanza en ese sentido, de probabilidad de ocurrencia. Ahí es donde quiero que vayamos en primer lugar, Hechos 27 en el versículo 20, que dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Ven? Habían perdido la esperanza, no era una certeza, habían perdido ellos esa esperanza de salvarse. Vamos a ver otro ejemplo de la esperanza usada en el sentido que nosotros la usamos hoy día, no en el sentido bíblico de la esperanza. Tercera de Juan, hacia atrás en la Biblia, Tercera de Juan, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan. En el 14, ahí dice: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Es decir, espera, pero no había certeza de que ocurriera. Por eso digo, es importante que nosotros nos concentremos y sepamos que existe este término en nuestro idioma, incluso en el uso bíblico, he mencionado estas por mencionar algunos, pero en verdad cuando Dios habla de la esperanza del creyente, la esperanza del Hijo de Dios es firme y sólido, no es una probabilidad. Muy bien. Colosenses capítulo 1, por favor. Esta esperanza del creyente es una esperanza sólida, es una esperanza dada por Dios,
es decir, que se va a cumplir. En Colosenses 1, en el versículo 23 dice, si en verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, y miren lo que dice ahí, sin moveros de la esperanza. No puede estar refiriéndose a la esperanza como en el uso bíblico que recién vimos o como lo usamos nosotros hoy día. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así puede y así debiera estar un hijo de Dios, fundado y firme en la fe y sin moverse de la esperanza. La esperanza es firme y nosotros permanecemos firmes en la esperanza también. El evangelio mencionado es el del reino de Dios, porque dice que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, o sea, en la tierra, sobre la superficie terrestre, que es donde nuestro Señor va a constituir el reino de Dios. Bueno, tan maravilloso no es tan solo un pensamiento así que uno pudiera decir que es auspicioso o un deseo con una buena carga de probabilidad positiva de que ocurra. Este evento de la recreación de la tierra a su estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15 es promesa de Dios. Por eso es firme y la recomendación de la palabra es que nosotros estemos firmes en esa firme esperanza. Bueno, nosotros podemos esperar y quedarnos muy tranquilos. Así que podemos anclar nuestras vidas en este maravilloso conocimiento que adquirimos de la certeza que tienen las Escrituras. Y hablando de anclar, ¿a dónde vamos a ir? Al versículo clave en toda esta clase, que es Hebreos capítulo 6. Hermosos versículos de la Biblia que explican por qué en nuestros trabajos tantas veces aparece un ancla. Acá está por qué. Este es uno de los versículos y varios versículos hemos repetido en esta clase. Este es el que más largamente, el que más hemos repetido. Hebreos 6, en el versículo 18, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos fuertemente de la esperanza puesta delante de nosotros. El 19 es el versículo del que hablo, la cual, refiriéndonos a la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, dice ahí la palabra de Dios. Hay un sitio web que dice lo siguiente acerca del ancla. El ancla fue un símbolo de los primeros cristianos, comúnmente hallado en las catacumbas romanas, como un símbolo de la esperanza que tenemos en Cristo más allá de nuestras vidas. Y es una inscripción adecuada para las tumbas cristianas. Eso dice este sitio web. Otro dice que a causa de la persecución que padecieron, tuvieron que esconder su fe en Cristo y su iconografía llegó a ser muy rica en el uso de estos símbolos, dice otro sitio web. Bueno, estas fuentes dejan ver que un símbolo representativo de los cristianos primitivos habría sido el ancla, no la cruz. Alguno podría especular que como el cepo, el ancla es, bueno, como ustedes han visto, un ancla tiene, digamos, una parte que es así curva, una caña, se llama caña, esta parte de acá, estoy leyendo, se llama caña, tiene una parte curva así que se llama brazo, la que une con la caña a el cepo que está ahí cruzándolo y formaría, digamos así, una cruz y luego el que dije que era el brazo. Bueno, entonces, uno podría especular que como el cepo, la parte chiquita de arriba, ¿no?, cruza la caña, que es el largo del ancla, estaría formando lo que hoy se entendería que es una cruz. En el mismo terreno de las especulaciones, podría haber partido de aquí que más tarde se llamó la cruz de Cristo.
aunque nuestro Señor fue colgado sobre un madero o palo recto y no sobre dos palos cruzados. Ojo con esto. En la documentación en texto de esta clase que ustedes pueden ver en esta misma enseñanza, ustedes van a ver varias imágenes de fotos sacadas a lápidas o a algún otro tipo de monumento, donde van a ver que se repite la imagen de un ancla y no la de una cruz. Así que es importante aclarar que el hecho de que el ancla pudiera haber representado de alguna manera la cruz para los primeros cristianos, eso sería poco probable, porque ellos sabían que Jesucristo fue colgado sobre un madero o un poste recto, no sobre dos palos que se cruzaban. Lucas capítulo 23, por favor. En el versículo 26 dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En el Nuevo Testamento la palabra traducida cruz es la palabra griega stauros. Stauros. Esta cruz stauros, un palo recto que llevó Simón de Cirene, fue sobre el cual colgaron a nuestro Señor. No fueron dos maderos cruzados, fue un palo recto, un poste. Nuestro vocablo castellano cruz proviene del latín crux. El poeta griego Homero usó la palabra stauros significando un palo o estaca de una sola pieza de madera. Este fue el uso normal y general de esa palabra entre los autores griegos clásicos. Nunca significó dos piezas de madera cruzadas entre sí, sino una sola pieza o trozo de madera. Así que, probablemente, el símbolo utilizado por los cristianos primitivos sería, en todo caso, el mismo que provee la imagen en Hebreos 6:19, es decir, la del ancla y no la de una cruz disimulada como si fuera un ancla. Hebreos 12, por favor. Claro, es muy importante que yo les diga en este momento que no es nuestra intención, pero para nada, de ninguna manera, menospreciar el trozo de madera sobre el cual fue ganada nuestra redención por nuestro valiente Señor Jesucristo. Pero es importante tener la perspectiva correcta. El trabajo de Dios en nuestro Señor sobre el madero ya fue realizado y por ello estamos profundamente agradecidos a Dios y a nuestro Señor, quien sufrió la tortura del madero por el gozo puesto delante de él. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, nos dice a nosotros que nosotros pongamos los ojos en Jesús, que fue el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dejen una marca aquí y vayan conmigo a Tito capítulo 1. Jesús soportó el madero a causa del gozo puesto delante de él. Él sabía que iba a gobernar como rey en su futuro reino. Y seguramente ansió y deseó, imagínense, si nosotros ansiamos que Él venga a buscarnos, ansiamos que ya estemos en las nubes con Él, ansiamos regresar a la tierra con cuerpos inmortales, perfectos, estando en un mundo que tiene todas las características superlativas, todas esas virtudes maravillosas que Dios tiene para que nosotros vivamos en la tierra que Él tiene preparada para nosotros. Imagínenselo a Jesucristo. ¿Cómo no va a Él ansiar o desear? Él sabía que iba a ser rey en el futuro reino y a la vez también sabía que iba a proveer salvación para la gente de Dios, los que iban a ser sus hermanos. Acá donde dice el autor y consumador de la fe, la palabra autor es una traducción posible de la palabra griega arquegos, que es la palabra de donde han traducido autor. Pero Jesús no es el autor, originador, ni el iniciador de la fe. Dios lo es. Su Hijo, nuestro Señor,
capitaneó la fe, la acaudilló. Según Vine, que es un estudioso del griego bíblico, dice que arquegos es el que acaudilla o que provee la primera ocasión de una empresa. Dice más, es también capitán, jefe de una tribu o familiar, jefe de una tribu o familia. Conductor es aquel que toma el paso adelante en la fe, siendo así el perfecto ejemplo de ella. En los días de su carne, Cristo anduvo el camino de la fe sin desviarse, ni a un lado ni al otro, y como consumador la ha llevado a un fin perfecto en su propia persona. Así es el caudillo de todos aquellos que andan por ese camino, termina diciendo Vine. Así que con ese entendimiento y gratitud ponemos nuestros ojos en Jesús como el capitán de nuestra salvación. Nuestra mirada se enfoca en lo que viene y en el que viene. Así se enfoca nuestra mirada, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra intención y también los propósitos de nuestra predicación a las personas. Porque nuestro Señor viene por nosotros. Así que nuestra esperanza en gran parte fue lograda sobre el madero. Así que teniendo en cuenta que no es necesaria imagen alguna para nada, debiéramos considerar que un símbolo que tendría más que ver con el cristianismo sería el del ancla y no el de la cruz. La esperanza de nuestra transformación a vida por siempre y todo lo que continúa es nuestra ancla firme en el tempestuoso mar de la vida. Siempre esta esperanza se refiere a los bienes venideros que recibiremos de la mano de Dios con la absoluta certeza de la promesa de Él. Tito 1, en el versículo 1, ahí dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Maravillosa palabra de Dios. En este registro de Tito, el uso de la palabra esperanza es maravilloso, pues se refiere a nuestras ciertas y bien fundadas expectativas de vida por siempre en el reino venidero. No es meramente un deseo auspicioso, es la verdad profunda, cierta, la verdad bien fundada de la palabra de Dios a nosotros, sus santos. Está bien fundada, no hay expectativa. Es decir, sí la hay, caramba, pero quiero decir, hay una expectativa que es absoluta porque se va a cumplir. Acá no hay nada de estadística, esto es promesa de Dios. El reino será establecido en algún momento del futuro. Dios ha declarado abiertamente en sus escrituras una multiplicidad de promesas acerca de la vida futura del creyente. No sabemos cuándo esas promesas se harán realidad, pero sabemos que Dios no miente, por tanto, también sabemos que serán concretadas para nuestro futuro y nuestro perpetuo bien. Hebreos 6. Versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vean, Dios no necesita jurar para que nosotros le creamos. Sin embargo, esta promesa tiene tal entidad, es tan inmensa, que en el versículo 13 dice que además de prometer a Abraham, juró por sí mismo. No hay nada mayor que Dios. Por tanto, no habiendo nadie más grande, juró por sí mismo. Así de firme es la declaración al patriarca. Promesa más juramento. Abraham esperó pacientemente que se cumpliera la promesa que le había hecho Dios de que tendría descendencia.
Del mismo modo, todos los creyentes debemos esperar con paciencia la promesa de Dios de una vida futura junto a Él. Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, el versículo 7, miren lo que dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia, temprana y la tardía. 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lógicamente, si se acercaba en la época que Santiago escribió esta maravilla, imagínense cuánto más cerca estamos nosotros de la venida del Señor. Ojo, no es que nuestra paciencia hará que ocurra la venida de Cristo, pero sabemos, sin siquiera la sombra de una duda, que Dios siempre cumple sus promesas. Así que estamos tranquilos, pacientes y esperanzados. Damas y caballeros, nosotros confiamos en Dios. Regresamos a Hebreos. Por favor, ahí nomás, el libro de antes. En el 6 habíamos quedado, en el versículo 15 leímos, ahora vamos a leer el 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Bueno, los hombres juramos para confirmar lo que declaramos, tratando de dar seguridad a lo que nosotros afirmamos. Generalmente juran por algo o por alguien a quien consideran mayor que ellos. Sabemos que unos 18 siglos atrás, después de Abraham, sabemos que unos 18 siglos después de Abraham, algo así, el Señor Jesucristo mandaría no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. El mero cumplimiento efectivo de lo que se afirma o promete será y debe ser más que suficiente. Pero en tiempos de Abraham, los hombres juraban. El juramento era como una garantía escrita firmada delante de un escribano o de un notario público. Aún en nuestros días, lo que una persona declare por escrito y firme puede tener carácter legal de declaración jurada. Al jurar, ellos prometían algo solemnemente, poniendo a Dios por testigo y garantía de aquello que prometían. No había posibilidad de incumplir la promesa. También se juraba, y aún hoy, muchos lo hacen por personas o por cosas muy apreciadas. Te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos. Suelen ser expresiones así muy corrientes del uso normal entre nosotros. Pero en todos los casos, quien juraba en aquel entonces pretendía garantizar lo que afirmaba, esperando que sus palabras fueran creídas. A tal punto era así que una discusión finalizaba cuando se interponía un juramento, y lo que se prometía con juramento se consideraba indefectiblemente seguro. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. No había ninguna necesidad de que Dios jurara, absolutamente ninguna. No había ninguna necesidad de que Él jurara ninguna cosa. Cuando Dios dice que interpuso juramento, está indudablemente condescendiendo al nivel humano para que el carácter ciertísimo e indeleble de su promesa sea plena y abundantemente mostrada a los herederos. A nosotros, por ejemplo, que estamos leyendo este maravilloso texto. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vean que dice dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Podríamos preguntarnos entonces,
¿En qué otras cosas sería posible que Dios mintiera? La respuesta es en ninguna. Claro que no, en ninguna. Dios no miente ni siquiera en una sola cosa. Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8. Perdonen. Números 23 primero. Si ya llegaron a Juan 8, dejen una marca ahí y vamos a Números 23 primero. Lógicamente, tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Muchos ya saben dónde voy, es un versículo muy conocido. Números 23, en el versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Bueno, ese es nuestro Dios. Y en Juan 8:44, ya que dejaron, y si no se los leo yo, si no llegaron, no importa, dice, estamos viendo la certeza de las cosas que dice Dios. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el Jesucristo a unos hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ven la contraposición, la enorme diferencia que hay entre nuestro querido Padre Celestial y el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, le sale a él, la inventa a él, porque es mentiroso y padre de mentira. Si fuera mentiroso ya sería terrible, pero él es padre de mentira. Así como no es necesario que Dios jure, tampoco es necesario que Dios no mentiría en esas dos cosas ni en ninguna otra cosa. Por tanto, lógicamente estamos ante una frase retórica que señala algo que es recontra obvio, que ni siquiera haría falta mencionar. Así, da énfasis superlativo a la expresión y realza el carácter verdaderamente verdadero e inmutable respecto de estas dos cosas. Nos da ese fortísimo consuelo, confianza y tranquilidad a quienes nos asimos, nos agarramos fuertemente de esta esperanza puesta delante de nosotros. Pero ¿cuáles son esas dos cosas? Bueno, el versículo 17 las contiene y se mencionan también en el versículo 13. Vamos a verlo de nuevo en Hebreos 6. Primero empezamos en el 17 y luego seguimos al 13 que vimos recién. Hebreos 6, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad que no se mueve de su consejo, interpuso juramento. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Damas y caballeros, la promesa de la herencia dada a Abraham, que es también nuestra promesa de coheredad. ¿Qué vamos a hacer? Somos coherederos. La promesa de Dios es su consejo inmutable. Sus promesas son sus palabras, son los estatutos, resoluciones, designios, acuerdos y pactos que Él establece desde su inmutable voluntad. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es el juramento. El juramento, Dios indefectiblemente cumplirá sus juramentos y sus promesas. La misma palabra de Dios constituye en sí misma un juramento, porque es confiable, está escrito, nadie la puede cambiar, y dice que la tierra y el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Así que fíjese si será confiable. Es como si Dios dijera, les doy mi promesa, y por si no fuera suficiente, les doy mi juramento de cumplimiento de esa promesa. Y en estas dos cosas, tanto en la promesa como en el juramento, es imposible, recontra, hiper, súper imposible que Dios mienta. Hebreos 6 estamos, vamos a leer el 19 primero, que dice, la cual tenemos, ¿qué cuál? La esperanza, estamos hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La palabra alma en el versículo 19 es maravilloso porque viene del griego psuke, que tiene varios significados, como por ejemplo vida física, persona, ser viviente,
también significa actitudes, emociones, sentimientos y pensamientos justamente de las personas. Cuando dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, no solo nos incluye como personas, sino que integra todos aquellos estados de ánimo que nos hace personas. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones, ven, es más grande que decir segura y firme ancla de la persona. Es del alma, es decir, es a la persona más todo lo que contenemos las personas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras virtudes, todo eso es una segura ancla del alma, de lo que vivimos, de lo que somos. Eso, así de grande es. La esperanza nos ancla mentalmente y emocionalmente como personas que creemos que Dios enviará a su Hijo para llevarnos a vivir con Él. ¡Qué maravilloso! Esto es para pararnos y aplaudir de pie. No termina ahí el versículo. Dice, y que penetra hasta dentro del velo. Esta ancla que estamos hablando penetra dentro del velo del lugar santísimo. En el mar, el ancla penetra el fondo y provee a la nave una sujeción estable y segura, un agarre firme. Vea la imagen que nos está pintando este versículo. Así como el ancla baja por el agua y se ancla abajo, agarrado al fondo, así la esperanza ancla en el Santísimo, en el velo, en el Santísimo, ancla nuestras almas, nuestra vida y todo lo que sentimos en la vida. Nuestra esperanza es firme, es estable y es segura, pues penetra y se aferra en el trabajo de Dios en Jesucristo, que le permitió a nuestro Señor entrar al lugar santísimo de Dios y quedarse allí. Así de firme es nuestra ancla, tan firme e inmutable como son las promesas de Dios. Versículo 20. Dice, donde Jesús entró por nosotros, ven, por eso digo el Santísimo, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tremenda palabra de Dios. Qué hermoso que es esto. La esperanza es el ancla segura y firme del alma. Existen varios tipos de anclas para la actividad náutica. Un ancla se llama ancla de leva, que es la común que se lleva en toda embarcación para hacer lo que se denomina fondeo de trabajo. Se llama fondeo porque el ancla se fija al fondo. Cuando las condiciones del lugar donde se encuentra, ya sea un río, una laguna, no sé, un lago o el mar, se tornan inconvenientes las condiciones atmosféricas, entonces se debe usar un ancla que se denomina ancla de esperanza, miren ustedes, y al fondeo que se logra con esta ancla se la llama fondeo de respeto. Ese es el fondeo que debemos dar a nuestras vidas con el conocimiento y la profunda certeza en lo profundísimo de nuestro corazón para Dios, que fondeamos con respeto por nuestras vidas en la promesa hecha por Dios a Abraham, de la cual somos herederos y en la cual, damas y caballeros, esperamos. Esa misma promesa es nuestra esperanza, la de recibir como herencia la tierra y gobernar junto al Mesías en el reino de los 1000 años, al cabo de los cuales viviremos en el reino por siempre, con Dios y con Cristo. Nosotros estamos en esta vida de servicio cristiano en la que tenemos el privilegio de vivir como si fuéramos un barco en alta mar. En ocasiones el mar está calmo, pero en otras golpea con furia a la nave, llevándola de aquí para allá y a veces hasta puede hacer que se hunda. Por eso es tan importante que anclemos nuestras vidas en la certeza de la esperanza. Las tentaciones, persecuciones y aflicciones con las que nos encontramos en la vida son los huracanes y los tsunamis que sacuden y apalean la embarcación de nuestra vida. ¿Para qué hacen eso? Para que nos desviemos de la costa de la obediencia a Dios y su palabra. Y de hacerlo a pesar de cualquier tormenta.
Por eso cuando hay bonanza y todo está bien, agradecemos a Dios y servimos con todo nuestro ser. Y cuando la tormenta arrecia y todo parece estar a punto del naufragio, anclamos el barco, que es nuestra vida, en la esperanza de vida futura. Y entonces ahí agradecemos a Dios y servimos con todo nuestro ser, igual que si estuviéramos en bonanza. Vean, hay muy buena información en la Biblia y mucha acerca de la vida en el paraíso o Edén futuro que los santos viviremos. Con tanta y tan buena documentación en este respecto, no nos cabe ninguna duda de que Dios desea que sepamos ciertísimamente qué nos depara el futuro, para que a pesar de cualquier circunstancia le obedezcamos en amor y nos comprometamos con su causa de ir por todo el mundo y predicar el evangelio de su reino a toda criatura. A lo largo de los años, cualquiera pudo haber observado que algunas personas se comprometen con Dios con todas sus fuerzas y al cabo de un tiempo, por distintas razones, abandonan su compromiso de corazón con el Padre. La vida, el alma del Hijo de Dios está sometida a los vaivenes de los mares de la vida. Por eso es tan importante que el Hijo de Dios ancle su alma en la esperanza. Este es el propósito, anclar nuestras vidas en la esperanza para que no haya maremoto que nos mueva de nuestro compromiso con Dios. El buque que representa su vida puede mecerse con el ondular de las olas, pero siempre regresa al punto de fondeo. Ahí, justo ahí, donde su vida se encuentra anclada en el centro de la palabra de Dios. Esta es su vida. Usted fondea, tira el ancla por la borda, el ancla cae y se ajusta en el fondo. Pueden venir maremotos o tsunamis, el barco hará esto, se irá un poquito para allá, se vendrá un poquito para acá, irá para este lado y irá para el otro, meciéndose para un lado y para el otro, pero siempre llega al punto de fondeo donde usted fondeó su vida, la ancló en la esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que viene a partir de ahí. Así es nuestra vida, porque la esperanza, damas y caballeros, ancla al Hijo de Dios a una conducta que lo glorifica a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Nada motiva como la esperanza a hacer la voluntad de Dios a pesar de cualquier adversidad. Aún desde el punto de vista humano, estar sin esperanza es justamente desesperanzador. Incluso con esperanzas de concreción más bien inciertas, somos motivados todo el tiempo a hacer las cosas diferentes en la vida cotidiana. ¿Cuánto más podremos predicar el Evangelio con la esperanza de la herencia del reino de Dios grabada a fuego en nuestro corazón? Decídase, ancle su alma, ancle su vida en la esperanza y cuénteles a las personas lo que Dios tiene preparado para ellos y para usted a partir del momento que venga el Señor Jesucristo a buscarnos. Predique en sus prédicas, hábleles lo que viene, hábleles lo que va a pasar con nosotros. Así ellos también pueden anclar sus vidas en la esperanza y sin importar lo que pase, se queden, porque están fondeados en la palabra de Dios y en la certeza de la esperanza. El uso que hace Dios del ancla para representar la esperanza del creyente es a la vez apropiado y conmovedor. Un ancla evita que el buque se vaya a la deriva con las corrientes o que sea llevado por doquier en una tormenta. Así, usar un ancla para describir el propósito de la esperanza cristiana tiene mucho sentido. Cuando un cristiano tiene un concepto claro de lo que le espera en el futuro,
especialmente las recompensas que el Señor dará a quienes las hayan ganado, eso le ayuda a no volarse con algún viento de doctrina o salirse de su compromiso e involucrarse en los placeres pecaminosos y las abundantes tentaciones que ofrece el mundo. Hay un hermoso registro en la epístola a los tesalonicenses que es relevante para el tema que estamos estudiando. Así que en esta ocasión, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a hacer una pequeña inversión en la lectura. Vamos a empezar por el final de lo que sería el registro. Entonces empezamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La pregunta es, ¿a qué palabras de aliento se refiere? A las del mismo contexto inmediato anterior, comenzando en el versículo 13, donde leemos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice en el 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Damas y caballeros, ¿cuánto pueden alentar las palabras de esta nuestra esperanza declarada en la palabra de Dios en cuanto que Cristo retorna y que ya no habrá más cansancio, enfermedad, llanto o dolor que nos perturbe? Que la muerte será literalmente, absolutamente aniquilada y que veremos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor en su gloria y cara a cara en nuestro cuerpo celestial.